Vamos a trabajar el cuadrado de un trinomio que es a más b más c elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver qué sucede. Ya sabemos cuando nosotros tenemos dos términos y lo elevamos al cuadrado, hay que seguir una fórmula, ¿cierto? Entonces ahora vamos a revisar qué sucede si tenemos el cuadrado de un trinomio. En el cuadrado de un trinomio vamos a tener a más b más c y todo se va a elevar al cuadrado. Pero acá en este caso yo encerré con rojo el primer término, va a ser A más B. Y C va a ser el segundo término, que es lo mismo que nosotros veníamos trabajando para el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia. ¿Listo? Bueno, entonces para poder desarrollarlo, pues nosotros vamos a hacer el mismo proceso. Fíjense que estamos trabajando con el cuadrado de la suma, porque acá tenemos el signo más. ¿Qué es lo que debemos hacer? Para este caso, nosotros sabemos que es el primer término al cuadrado, más dos veces el primer término, que es todo esto, por el segundo término, más el segundo término, que es este, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Primer término, A más B. Ese es el primer término. Todo el primer término. Eso se va a elevar al cuadrado, más dos veces, la fórmula dice dos veces, el primer término, pero el primer término es A más B, por el segundo término es la C, más el segundo término, que es la C, y la elevamos al cuadrado. Fíjense que acá en este caso yo puedo asociar de formas diferentes este término. Si yo quisiera asociar B más C, lo puedo mencionar como si fuera un segundo término, porque ustedes saben que en la propiedad asociativa va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, simplemente yo quise aquí asociar el A y el B para que sean de primer término. Si ustedes quieren, pueden coger B y C como segundo término, pero por aparte, o sea, esa ya sería otra forma de desarrollarlo. Listo. Continuamos con el ejercicio. Vamos, el primer término al cuadrado más dos veces, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Vamos a empezar a desarrollar, pero fíjense que para poder desarrollar esta parte, nosotros tenemos que volver a utilizar el cuadrado de la suma de dos términos. Entonces desarrollamos solamente esta parte. Esta parte la voy a encerrar con color amarillo para desarrollarla de primeras, que es binomio al cuadrado. Volvemos a desarrollarla. Primer término al cuadrado, más dos veces primer término por segundo término, más segundo término al cuadrado. Todo esto que yo acabé de colocar es el procedimiento del cuadrado de la suma de dos términos. Ahora voy a empezar a colocar lo que me hace falta, que no lo he colocado, más, y voy a empezar a multiplicar. Fíjense que acá voy a multiplicar este por este y este por este. Entonces, 2 por A, 2A. Más 2 por... Ah, bueno, acá hay otra situación. Si queremos, se puede multiplicar 2 por A y 2 por B. Pero también nosotros podemos multiplicar C por B y C por A y luego por 2, pero es exactamente lo mismo. Entonces, esto se queda como si yo tuviera un paréntesis, un corchete. Listo. 2A más 2B y todo esto se va a multiplicar por C y cierro el corchete. Más C al cuadrado. Listo. Seguimos. Vuelvo a colocar A al cuadrado porque voy a empezar a reducir términos. Más 2AB más B al cuadrado. Más. Voy a empezar a multiplicar porque no he multiplicado todavía. 2AC más 2BC más C al cuadrado. ¿Listo?
Ahora voy a organizarlos. Entonces, ¿cómo los podría colocar? Entonces, pues por orden del abecedario. Entonces, acá me quedaría a al cuadrado de primeras. Luego seguirían, podríamos colocar primero todos los cuadrados. Entonces, empecemos. A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Y luego, pues vamos a colocarles las combinaciones de a, b. Entonces, voy tachando lo que ya coloqué. De esa forma, pues me va a quedar un poco mejor para organizarlos. Luego seguiría más 2AB, que es este, 2AB. Continuamos con 2AC. Y por último, más 2BC. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que yo puedo desarrollar un cuadrado de un trinomio. ¿Por qué? Porque puede venir un ejercicio de esta forma y no sabemos de pronto cómo poder proceder a su desarrollo. Entonces, simplemente agrupan A y B, o por ejemplo, B y C. Si otro quiere agrupar A y C, pues también lo puede hacer. Entonces, hay que agrupar en dos grupitos porque tenemos que tener necesariamente primer grupo y segundo grupo, o primer término y segundo término, para poder desarrollar el cuadrado de la suma de dos términos. Pero fíjense que al hacer eso, volvemos a desarrollar aquí en esta parte, en el a más b al cuadrado, tenemos que volver a desarrollar el cuadrado de la suma de dos términos. ¿Listo? Continuamos con el ejercicio 4R más 2S menos 6P a la 2 y todo elevado al cuadrado. Acá vamos a hacer grupitos. Vamos a hacer el primer grupo, que va a ser 4R más 2S, va a ser el primer término. Estamos trabajando con signo de resta, entonces quiere decir que es el cuadrado de la diferencia de dos términos. Y 6P a la 2 lo vamos a mencionar como el segundo término. Una vez que ya sabemos quién es el primer término y el segundo, vamos a proceder a la fórmula. Nosotros sabemos, acá incluso voy a colocar pequeñito con azul, la fórmula que vamos a seguir, que es a al cuadrado menos 2ab más c al cuadrado, más, perdón, b al cuadrado. ¿Ven? Más b al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a seguir, porque es la del cuadrado de la diferencia. Listo. Entonces, ahora sí procedemos. Primer término, que es lo que sabemos como A. Primer término al cuadrado. Entonces, quiere decir que es 4R más 2S y lo elevamos al cuadrado. El primer término al cuadrado. Continuamos. Menos. El menos me quedó muy arriba. Menos 2 veces el primer término, que es, aquí colocamos un corchete, dijimos, primer término, 4R más 2S. Y lo vamos a multiplicar con el segundo término, 6P al cuadrado. Al cuadrado. Cierro paréntesis, cierro corchete. Listo. Continuamos. Más el segundo término. ¿Quién es el segundo término? 6P al cuadrado y lo elevamos al cuadrado, porque eso nos dice la fórmula. Listo. Empecemos a desarrollarlo. Pero fijémonos que para desarrollar este término, este primero, vuelvo a seleccionarlo con color verde, todo esto se llama cuadrado de la suma de dos términos. Entonces tengo que proceder a realizar la fórmula, esta misma fórmula, tan solo que van los dos positivos. Listo. Entonces procedo. Primer término al cuadrado. Quiere decir que volvemos a desarrollar esa parte. 4R al cuadrado. Más 2 veces primer término, 4R, por segundo término, 2S. Y cierro paréntesis.
más el segundo término, 2s, y lo elevamos al cuadrado. Listo. Esta parte que yo acabé de colocar acá simplemente es el desarrollo o el procedimiento para la parte verde, no más. Hasta ahí vamos, o sea, el proceso es un poco largo y luego vamos a empezar a desarrollar todo esto que yo tengo acá. ¿Me puedes volver a explicar, por favor? ¿Qué, Valentina? El último. Estamos trabajando el cuadrado de la suma de dos términos. Primer término al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. ¿Listo? La misma fórmula, tan solo que va a ser con positivos. Continuamos acá, menos. Vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este y este se pueden multiplicar. Y coloco corchete. 4 por 2, 8, R, más 2 por 2, 4S. Y a esto lo voy a multiplicar por 6T, 6T al cuadrado. Y cierro corchete. Continúo, más. Voy a desarrollar de una vez esta propiedad. 6T a la 2 elevado a la 2. 6 por 6, 36. T, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Listo. Continúo. Siguiente paso, ir desarrollando lo que se pueda utilizando las propiedades de la potenciación. Continúo. 4R elevado a la 2. 4 por 4, 16. R al cuadrado. Más. Voy a multiplicar acá 2 por 4. 4 por 2, 8. Por 2, 16. R, S. Más 2 por 2, 4, S al cuadrado. Al cuadrado. Listo. Sigo. Menos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a multiplicar esto que me hace falta. Es una multiplicación. Entonces, negativo, ojo porque como es negativo, pues van a ir cambiando los signos, entonces mejor dejo todavía el corchete para ahorita cambiarle los signos porque van negativo antes del corchete. Entonces, 8R por 6T al cuadrado, 6 por 8, 48, R y T a la 2, más 6 por 4, 24, S, T a la 2. S, T a la 2. Cierro corchetes. Más 36, T a la 4. Listo. Una vez que ya hice ese procedimiento, entonces ahora, esto que tengo dentro del paréntesis, dentro del corchete, tiene que multiplicarse con el signo negativo, o sea que todos los signos de lo que está aquí adentro van a cambiar. Y volvemos a copiar lo mismo. 16 R a la 2 más 16 R S. Profe, lo que está Más, encerrado en verde, todo eso está elevado a la 2, ¿verdad? esta parte sí señora, esta. No, abajo. Este pedacito va a la 2, solito, este. Y este pedacito solito va a la 2, porque acuérdate de la fórmula, mira, A la 2 y B a la 2. Lo que está en la mitad no va a la 2. Bueno, menos 48 R T a la 2 menos 24 S T a la 2 más 36 T a la 4. ¿Listo? ¿Qué colocamos ahora? Entonces ordenémoslos. Dejémoslo como 16 R a la 2. Fíjense que voy tachando el que voy colocando para yo identificar cuál es el que me hace falta.
Continuamos con 16. Bueno, entonces podríamos colocar el 4s a la 2 más 4s a la 2. ¿Y? Profe, ¿cómo se organiza? Podría ser, bueno, es que estoy guiándome, es porque, ¿qué? Porque ahorita cuando mencionamos estos que iban primero todos al cuadrado, A a la 2 más B a la 2 más C a la 2, entonces tratemos de ordenarlo más bien de esa forma, que quede los primeros términos que van elevados al cuadrado de primeras, después podemos ordenarlos con respecto a la primera variable, entonces coloquemos RST. Entonces tendríamos que colocar es acá RS y la T. Ok, listo. Entonces coloquemos acá. Luego, por orden de letra, coloquémosle más 36 T a la 4. Esta parte, digamos, no es obligatoria, o sea, uno simplemente con que haya dejado esta parte, está bien, lo puede dejar hasta ahí. Si yo lo quiero organizar con respecto a la letra, pues también lo puedo hacer, R, S, T. Ahora van las combinadas, más RS, 16, RS. Luego podríamos colocar la de RT menos 48, T a la 2. Y por último, dejemos la de ST, menos 24, T a la 2. Podríamos dejarlo de esa forma. Ordenado solamente como con respecto, por lo que acá hay 3 letras que se están combinando. Entonces, pues no vamos a poder cuadrarlas exactamente porque no nos van a coincidir. Entonces, lo que estoy tratando de dejar es que sean solitas la letra R, S y T por orden de la letra. Luego vamos a combinar las letras. Primero iría la R con la S y luego la R con la T. Y luego, por último, S y T. De esa forma la dejo organizada. ¿Listo? Profe, ¿y es necesario organizar